El profesor Víctor Montalvo Guadamuz, él obtuvo su bachillerato en Ciencias Forestales y la maestría en Conservación de Manejo de Vida Silvestre, ambas de la Universidad Nacional de Costa Rica, acá en nuestro país. Actualmente es candidato doctoral en el Departamento de Conservación Ambiental con la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. Él ha trabajado en diferentes áreas de interés académicos como ecosistemas, distribución de organismos, específicamente con los organismos, procesos y patrones biológicos en carnívoros, presas potenciales y sus ecosistemas, todos ellos que se ven influenciados por factores ambientales como la variabilidad climática y otros factores. Además, ustedes van a encontrar dentro de su página científica una serie de publicaciones e investigaciones que realiza y se desarrollan dentro del área estratégica ecológica de las especies y ecosistemas de manejo silvestre. Los proyectos académicos que realiza actualmente son el monitoreo biológico del jaguar, del puma y de otros felinos. Y bueno, esta noche él accedió a donarnos parte de su tiempo para que nosotros, guiados en medio de esta pandemia, tengamos la posibilidad de darle tiempo de calidad a este tiempo de ocio. El profesor Montalvo también pues accedió a darnos un poquito de tiempo para las preguntas audibles y agradecerles a las 107 personas que han estado conectadas hasta ahora en esta videoconferencia. Ya este programa tiene sus años de trabajar, ya tiene 30 años de generar datos. Yo me incorporé en un periodo intermedio, entonces, como ustedes pueden ver, nuestro programa de investigación incluye, digamos, investigadores, por así decirlo, que son como senior, y los que estamos como más junior, que somos nosotros que estamos empezando a liderar un poco lo que es este tipo de investigación enfocada a la conservación. Algo muy importante aquí es que todo lo que nosotros hacemos como instituto, tratamos de que sea enfocado a la parte de conservación y permita asistir la toma de decisiones de organismos como el MINAE e inclusive otras ONGs encargadas de tomar decisiones en cuestiones de manejo de áreas protegidas o este tipo de asuntos. Pero bueno, aterrizando un poco más esto, vamos a hablar a lo que estamos acá. Como ustedes saben, en Costa Rica nosotros tenemos 6 especies de felino y 7 incluyendo el gato doméstico. El primero de ellos es el puma. El puma, como ustedes saben, es uno de los felinos más grandes que habita en América, después del jaguar. Generalmente le dicen león de montaña, lo cual es un término que pues no son leones, porque no están emparentados con ese grupo. Sin embargo, como su piel es parda y son cafés, la gente los tiende a asociar con leones. Otro felino que es muy importante aquí es el ocelote. El ocelote es una especie que está ampliamente distribuida. Muchos dicen que de los felinos es como el más aguatillo porque es muy adaptable. Entonces lo encuentras en diferentes tipos de ecosistemas y es ampliamente distribuido. Curiosamente aquí a la par del ocelote tenemos, bueno, no a la par, seguido de este, tenemos lo que es el Leopardus wadey, que este es el famoso caucel. Si ustedes los ven, usualmente son especies muy similares, pero la forma para distinguirlos es muy particular. Por ejemplo, si ustedes tienen un ocelote en sus manos, ustedes ven que el sentido del pelo aquí en la nuca va en un sentido y en el otro. Si ustedes tienen un caucel, el jaspe del pelo va en un solo sentido. Esa es una forma de identificarlo. Y la otra es, que es la más difícil de todas, es si ustedes ven un ocelote o un caucel en un árbol y tiene que bajar, el caucel puede bajar de frente. Esto debido a que en sus patelas él tiene una adaptación que le permite rotarla, porque ellos son de hábitos generalmente arborícolas, a diferencia del ocelote. Entonces, si ustedes los ven en un bosque y ven un felino que es pequeño, parece un ocelote, y baja con la cabeza viendo abajo, posiblemente no es un ocelote, es un caucel. Y luego, por otra parte, tenemos el Leopardus tigrinus, que es el famoso tigrillo. Este animal es como un gatito, es un animal pequeñito, generalmente habita en lo que son zonas altas,
su distribución es un poquito más restringida. Y luego tenemos lo que es el jaguarundi o el famoso león breñero, que es una especie que muy probablemente ustedes las han visto en diferentes colores, porque algunos son rojizos, hay otros morfos que son como cafecitos, otros que son como plateados. Entonces mucha gente asocia eso a la región o el ecosistema en el que ellos estén, pero a la fecha esto es prácticamente como un enigma. Ya hay gente que sí ha trabajado con esto, pero se desconoce un poquito de esto. Y finalmente tenemos lo que es el jaguar. El jaguar, que es una especie que tiene, por así decirlo, una representación muy arraigada en lo que es nuestra cultura indígena, y al mismo tiempo es una especie que representa dentro de los ecosistemas una cantidad de procesos que regula y además es lo que se llama una especie clave. Yo quería mostrarles aquí, no, esto se los muestro después. Sigamos con esto. Bueno, estas especies, lo que son los jaguares, curiosamente, yo aquí les pongo esta foto de un tigre. Muchos de ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver un tigre con un jaguar? Y bueno, aquí viene algo interesante. El jaguar pertenece al grupo de los 4 felinos más grandes del mundo. Pertenecen al grupo, al género de los pantherios. Los pantherios son felinos, son unos de los más primitivos, pero además de esto, ellos tienen un desarrollo vocal muy grande. Entonces, les permite a ellos hacer vocalizaciones. Es muy probable que ustedes, cuando hayan estado en la montaña, hayan escuchado algo que suena como un ternero o un sonido bastante extraño, que es como un toro bramando. Es muy posible que lo que hayan escuchado ustedes es un jaguar. Lo que son el tigre, el león y el leopardo, ellos tienen ese desarrollo vocal que les permite a ellos hacer ese tipo de vocalizaciones. Entonces, tenemos aquí lo que es el tigre, también tenemos el león, que son parientes muy cercanos del jaguar, y este que la gente tiende a confundirlo, pero son totalmente distintos. Muchas veces ponen fotos y la gente pone fotos de un leopardo y dicen que es un jaguar, y son de especies totalmente diferentes, y si ustedes lo ven visualmente es fácil identificarlo. Nuevamente el jaguar, como les comenté, que es una especie que pertenece a este grupo, pero la ventaja que tenemos nosotros es que es el único panterido que tenemos nosotros en América y su distribución es muy amplia. Aquí en este mapa yo quería mostrarles un poco la distribución que tiene esta especie. Inicialmente estaba en unas partes del sur de Estados Unidos. Hay reportes de jaguares ahí. Sin embargo, la distribución actual es más limitada. Como ustedes pueden ver, el rango histórico se fue contrayendo por diversos motivos: deforestación, urbanización, cambio de uso de suelo. Y ahora la parte verde que ustedes ven ahí son los pocos remanentes que mantienen poblaciones de jaguar en un estado viable. La parte de Costa Rica en ese mapa está un poco sesgada, porque si ustedes lo ven, prácticamente pone que el rango está en todo el país. Bueno, hay muchas partes que ya los jaguares han sido estripados porque se ha hecho un cambio de cobertura. Entonces, si hay un cambio de cobertura, eso va a implicar que el suelo queda impermeabilizado, no puede haber cobertura vegetal, y si no hay cobertura vegetal, no van a poder llegar herbívoros, presas, y por ende estas especies no van a poder utilizar esos lugares como hábitats. Bueno, aquí viene la parte interesante de esto. Cuando uno habla de jaguares, la gente lo ve como algo muy llamativo. Aquí ustedes ven, este es un jaguar que está en el zoológico de Soabe cuando llegó hace un par de años o más, no recuerdo bien. Y son lindos, sí, pero más allá de que una especie sea algo bonito, son especies que son indicadoras. Y cuando me refiero a una especie indicadora, son especies que, digámoslo así, nos permiten saber que un ecosistema es saludable, está en un estado de integridad alta. A eso es lo que yo me refiero con una especie indicadora. Entonces, ¿por qué son especies indicadoras? Son especies indicadoras porque están en la cúspide de la cadena trófica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos inhiben poblaciones de presas y depredadores más pequeños, que en este caso, ese tipo de depredadores se llaman mesodepredadores. Un mesodepredador, por ejemplo, puede ser un coyote,
un ocelote, que son los más comunes que podemos observar nosotros. Entonces, todos estos mesodepredadores tienen un efecto en las comunidades ecológicas. Entonces, digámoslo así, si un ecosistema tiene un desbalance, esto nosotros lo vamos a ver a través de esas especies indicadoras. Entonces, muy indirectamente o muy directamente más bien, un jaguar estabiliza esas comunidades ecológicas y promueve la diversidad. Bueno, yo a la gente lo que le pongo de primera entrada para que se dé una idea de cómo es que trabaja esto, de cómo es esto, es que, digámoslo así, pensemos en un mundo sin jaguares. Yo a todos les digo, pensemos en un mundo sin jaguares. ¿Qué sería si los jaguares no existieran en este planeta? Entonces, vean ustedes el caso que les pongo aquí del coyote. Muchos de estos ejemplos que ven aquí se basan en Guanacaste porque es uno de los sitios donde nosotros tenemos el programa ahora más fuerte. Sin embargo, nosotros también trabajamos en Corcovado, en el Parque Nacional Barbilla, Rincón de la Vieja y en el área de conservación Guanacaste, que es personalmente uno de mis sitios favoritos. Pero bueno, volviendo al tema, imagínense que no hubiera jaguares. Si no hay jaguares, las poblaciones de coyotes se disparan, que son esos mesodepredadores que yo les hablé antes. Los coyotes son depredadores muy eficientes de aves y de otros pequeños mamíferos. Ahora imagínense, por ejemplo, esto aquí es un pavón. Ahora imagínense ustedes que sin jaguares tenemos un montón de coyotes. Los coyotes son inclusive hasta más conflictivos que un jaguar y por ende las poblaciones de aves van a disminuir. Entonces, ¿qué vemos con esto? Un jaguar ayuda a regular esas poblaciones y eso es lo que a nosotros ecológicamente nos interesa, este tipo de especies. Si bien es cierto, no es fácil trabajar con ellas, son especies que son muy importantes. Como les dije, ¿quién desea un mundo sin aves? O sea, aquí es donde venimos a eso que les comentaba. Y para darnos una idea de esto, yo aquí les pongo, esto es una imagen de un artículo científico, pero como ustedes pueden ver es el efecto que puede tener en un ecosistema cuando no hay un depredador clave. En este caso, yo les pongo aquí el caso, podemos ver la opción B, que es cuando hay ausencia del jaguar y del puma. Son depredadores clave que, por ejemplo, si no existen estos depredadores, las comunidades de herbívoros, me refiero a venados, saínos, van a tener, por así decirlo, poblaciones muy grandes y la presión sobre las comunidades vegetales va a ser súper alta. Entonces, por eso ustedes ven aquí en esta parte a su izquierda, donde se ve prácticamente un ecosistema descubierto de cobertura vegetal. La herbivoría es tan fuerte que eso nos trae otra serie de problemas. Entonces, aquí es donde nosotros pensamos y decimos, un jaguar indirectamente tiene la capacidad de regular el clima de alguna forma. De otra forma, también la calidad del agua. O sea, vean la cantidad de cosas que puede afectar la presencia o la ausencia de un depredador en un ecosistema. Otra cosa también es el control de poblaciones. Generalmente, lo que sucede en esto es que cuando una población se está disparando, si tenemos depredadores, ellos mantienen ese equilibrio. Y eso en términos ecológicos es súper importante porque hace que un ecosistema esté íntegro. Recuerden que en un ecosistema a nosotros no nos interesa que hayan demasiados jaguares, no nos interesa que hayan demasiados venados, lo que nos interesa es preservar procesos y esos procesos tienen un equilibrio. ¿Me entienden? Todo esto es tan fino que una pieza mueve otra y esto es lo que vemos nosotros con jaguares, con depredadores, con comunidades vegetales, es que todo es una red de procesos y está conectado. Otra cosa que ayudan ellos es la sedimentación, como ya les comenté, como lo vieron en la foto. Entonces vean el montón de cosas que un jaguar hace por la vida de nosotros y nosotros muchas veces ni tan siquiera lo tenemos en cuenta o es algo que simplemente como lo tenemos, está ahí, no le damos la atención que se debe. Pero bueno, otra cosa que está sucediendo ahora que es muy preocupante son las amenazas globales. Cuando me refiero a esto es, en los 70 había un mercado de pieles muy grande, lo que era tigres, jaguares, leopardos. Hoy en día parece que siguen habiendo cosas como lo que es la deforestación, la depredación de ganado, que es una amenaza muy grande porque, así les digo, cuando tenemos
un jaguar que depreda ganado, al día siguiente lo que tenemos usualmente es un jaguar muerto. Entonces, esos son amenazas muy graves. Y otra cosa que está sucediendo ahora que es muy alarmante es que en Sudamérica, en Surinam y en estos lados, en Brasil inclusive, está existiendo un gran tráfico de partes de jaguar. Pues parece que se ha limitado un poco la parte de los tigres en Asia, entonces ellos están obteniendo estas partes, al parecer, de Sudamérica y Centroamérica. Y les digo que esto es una llamada de atención porque en Costa Rica nosotros, digámoslo así, en lo que es el tráfico de especies silvestres se sabe muy poco. Y este es uno de los mercados negros más lucrativos que hay, que inclusive está después de narcotráfico. Creo que había tráfico de personas y también estaba lo que era el tráfico de vida silvestre, porque la cantidad de dinero que se mueve es enorme. Pero bueno, ahora hablando de un poquito de cosas más positivas, vamos a dar pequeños insights de las investigaciones que hemos hecho nosotros. Algo muy importante acá es que las investigaciones que nosotros hacemos con nuestros colegas son investigaciones que están publicadas en revistas científicas. Muchas de estas revistas generalmente son revistas que tienen un impacto internacional dentro de una comunidad muy restringida. Entonces, vamos a ver un poquito algunas de esas cosas, pero de una forma muy simple. Entonces, vean qué interesante este gráfico. Ese fue un artículo que se publicó en el 2012, si no me equivoco, y aquí lo que habíamos visto fue un estudio que se hizo a través de un monitoreo de huellas. Y aquí lo que pudimos ver es cómo en el bosque seco, un bosque que está en un proceso de restauración, al cabo de 10 años, pudimos ver cómo las poblaciones empiezan a cambiar. Y si ustedes ven aquí el gráfico, las poblaciones de jaguar, al menos con estos indicadores, nos dice que están yendo para arriba, las de puma tienden a bajar un poco y las de los elotes se mantienen ahí estables. Pero todo esto viene de la mano de una recuperación de las presas también. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante, que es, se recuperan las presas, recuperamos depredadores claves y al cabo de un tiempo estamos recuperando los procesos que ocurrían en ese ecosistema. Algo que yo quería que vieran aquí un poco es, digamos, la dinámica de lo que sucedía generalmente. Cuando tienes una serie de árboles, ellos tienen, por ejemplo, frutos que son, por así decirlo, carnosos, como este fruto que ven acá. Si esos frutos se dispersan, en este caso en Guanacaste fue súper polémico, porque ustedes saben que tener animales domésticos en áreas protegidas no es permitido. Sin embargo, por ahí de los 70s se tuvo esta loca idea de meter caballos, porque la idea que se tenía era que todos estos árboles que tienen esos frutos carnosos, atractivos, no se podían dispersar. Entonces, si metíamos caballos, ellos iban a cumplir ese proceso, iban a dispersar esas semillas, por ende se iba a regenerar con ese tipo de árboles que tienen esos frutos atractivos. Eso, además de traer, de que los caballos lo dispersaban, iba a traer otras especies, como les comenté yo ahora. Entonces traía especies que eran depredadores, consumidores de esos frutos. Entonces, ¿qué es lo que ocupa un animal para reproducirse? Ocupa comida, refugio, agua, porque obviamente es un disolvente universal, y ya con estas cosas tan básicas, una población que se maneja correctamente empieza a incrementar. ¿Y qué pasa cuando tenemos mucha comida? Si tenemos comida de herbívoros, vamos a tenerlo, por así decirlo, un mayor recurso. Entonces, por ende, los felinos van a volver y ellos van a tender a regular esas poblaciones. Entonces ven que no es tan simple como suena. Aquí suena muy simple, pero en realidad es más complejo de lo que nosotros creemos, y en los trópicos tenemos eso, que hay una maraña de procesos, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero bueno, otra de las cosas que hemos aprendido es que es la parte de la depredación sobre ganado. Esto es muy interesante porque generalmente, como ya les comenté, cuando se ve un jaguar depredando ganado, lo que vemos al cabo de un tiempo son jaguares muertos, porque existe culturalmente, existe como
pienso yo, esa actitud de que la persona que mata a un animal de estos es como una persona icónica, es vista como un héroe. Entonces, hay muchos colegas que han ido trabajando en eso y creo que la fecha está cambiando un poquito, pero imagínense ustedes que un ganadero tenga una vaca que le cuesta 1 millón de colones y llegue un jaguar y se la coma, pues no creo que esté muy contento. Y a eso súmale un pequeño, todavía peor, un pequeño ganadero que tenga 5 cabecitas de ganado, viene él y se le come 2, casi que se le comió medio hato. Entonces, el disgusto es grande y empezamos a ver esto. Aquí yo quería enseñarles unos patrones muy interesantes. Si ustedes ven a la izquierda, lo que se observa es cómo cuando la época seca empieza a avanzar, los casos de depredación de ganado empiezan a aumentar. ¿Y esto por qué es? Porque generalmente el agua queda confinada, al menos en estas zonas. Entonces, el ganado tiene un mal manejo y ese mal manejo del ganado, donde llega el ganado que anda prácticamente a la libre, ahí también llegan los jaguares a tomar agua. Entonces, como yo le digo a la gente, esto es prácticamente mesa servida. Le estás llevando la comida a los jaguares y después nos quejamos por lo que está sucediendo. Otra cosa que si ustedes ven es que, digamos, todos estos eventos de depredación no son eventos que suceden así porque así, todos responden a un patrón. Y, por ejemplo, una de las características primordiales es que usualmente las fincas que tienen mayores tasas de depredación están muy cerca de las áreas protegidas. Aquí, como les comentaba, esto es de esta foto, eso es un jaguar que lo mataron. Las dos fotos no tienen relación alguna, pero es para ilustrarles esto. Es como una regla matemática, no sé por qué. Hay gente que ya trabaja en esto y por dicha se está empezando a cambiar un poco, pero es eso. Se come una vaca, un jaguar, prácticamente al día siguiente lo esperan con perros o simplemente le hacen lo que le dicen un tapesco y lo matan. Ok. Otra cosa que también nosotros hemos visto es, digámoslo así, que muchos de estos patrones son consistentes. Vean, por ejemplo, la cercanía a bosques riparios. Otra cosa es el manejo. Por ejemplo, la mayoría de casos suceden en fincas que son extensivas, y extensivas me refiero a que el ganado anda prácticamente a la libre. Ya cuando el grado, digámoslo así, de cuidado que se le empieza a dar aumenta, prácticamente los casos empiezan a disminuir. Entonces, más que todo esto es un problema de manejo. No es algo como que la gente dice que está sucediendo esto que aquí, si vos manejas bien un hato de ganado, reducís en cifras muy bajas la depredación de ganado por parte de felinos. Bueno, otra cosa que nosotros también hemos hecho como programa es toda esta información que se trabaja, hay que hacerla que llegue a la gente, porque de nada hacemos que Víctor, que don Eduardo, que Carolina, que Juan Carlos, que son otros colegas, publiquen muchas cosas, hagan investigación, pero eso no llegue a la gente. Entonces, durante este proceso nosotros tratamos de generar materiales y muchas veces asistir a las personas que tienen problemas como facilitadores. Bueno, otra pregunta que la gente usualmente hace, y esto es algo que últimamente se ha puesto muy de moda, que es ¿cuántos animales hay? Cuando hablamos de esto, generalmente lo que se utilizan son cámaras trampa. Y las cámaras trampa, pues actualmente cualquier persona puede comprar una cámara, los precios son bastante accesibles. Les cuento que por ahí el 2005, el 2004, cuando se empezó a trabajar con esto a Costa Rica, las cámaras trampa eran carísimas. Una cámara trampa te cuento que costaba 600, 700 dólares. Ahora vos fácilmente puedes conseguir una en 70, en 80 dólares. Entonces, es muy positivo porque la gente tiene muchos ojos en distintas partes, pero al mismo tiempo entramos en algo que a veces la gente cree que porque toma fotos está haciendo algo bueno, y está haciendo algo bueno, pero las cámaras y todos estos estudios que se hacen tienen un diseño, o sea, están enfocadas, estructuradas, arregladas de una manera que permite hacer que esta información sea útil. Por ejemplo, algo muy interesante aquí es que nosotros ponemos las cámaras donde hay rastros, sitios donde se maximice la probabilidad de obtener una foto de un jaguar. Ahí ustedes vean huellas,
generalmente presas. Y digamos, con esta información que nosotros tenemos, podemos obtener fotografías como estas. Si ustedes son curiosos y ven un poco los patrones de mancha de los jaguares, todos son diferentes. Son como nuestras huellas dactilares. No hay ninguno en el planeta que sea igual. Cada individuo tiene uno muy particular. Y si ustedes lo ven acá, a pequeña escala, ven que los patrones de estos animales son totalmente diferentes. Los dos son machos. Muchos dirían que un animal está más gordo, que el otro no, pero muchas veces la estacionalidad o los efectos del ambiente, también la fluctuación de los recursos va a afectar, digamos, a los animales. Entonces, esto no es como una referencia muy sólida, pero si nos basamos en estos patrones de manchas, yo puedo llegar y decirle, este es Juancito, este es Pedro, y este animal estuvo en esta área específica. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Ahora, si nosotros podemos saber cuál animal es cuál, nosotros podemos contar esos animales y podemos, con modelos estadísticos, estimar poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí les digo, en un área pequeña hemos encontrado 2 individuos, o sea, en 80 kilómetros cuadrados, lo cual es bastante. Sin embargo, existen interacciones entre estos animales, no se limita a eso. Y estos son el tipo de cosas que nosotros nos vemos interesados en ver. Adicionalmente, también nosotros vemos otras cosas como lo que son presas. Por ejemplo, aquí ustedes ven el chancho de monte, el saíno, el cabro de monte, la danta. Generalmente en un ecosistema donde hay jaguares, vos podés ver este tipo de herbívoros, que son animales relativamente grandes y son animales que ecológicamente tienen un valor muy importante. Otra cosa que hemos trabajado un poco nosotros es con respecto a lo que es los ojos de agua, al menos lo que es en el bosque seco. Esto ha sido súper interesante. Aquí ustedes pueden ver el tipo de cámara que nosotros usábamos en un inicio, las que estamos usando ahora. Y bueno, como yo les comenté eso, que las cámaras no es que las cámaras se ponen ahí para tomar fotos bonitas, no. Esas cámaras, si ustedes ven, esto es un diseño de campo donde nosotros estructuramos todo y eso va dispuesto a responder preguntas biológicas. Aquí quería mostrarles este video para que se den una idea, digamos, qué es el tipo de información que se obtiene. Esos son venados cola blanca. El venado cola blanca, como ustedes ven, vean qué interesante. Un individuo vigila y el otro está tomando agua y se alternan. Los monos igual, vean qué interesante. Esto es en San Ramón. Bueno, eso que ustedes vieron ahí es un poco lo que se toma. Nosotros usualmente ponemos a que tomen videos porque nos permite obtener información
de comportamiento que muchas veces en una foto es más limitado. Y ahí, en esos últimos videos que ustedes vieron, hay algo muy interesante que es lo que es una pantera. Esto es lo que es un jaguar negro. La gente usualmente los tiende a confundir y a decir que son otras especies, y esto es erróneo. Los jaguares tienen unas células que se llaman melanóforos. Estos son los encargados de darle la pigmentación. Entonces, no sé si ustedes fueron curiosos y le pusieron atención a la foto que mostré yo del guapo, que era el jaguar bebé al inicio. A ese animal lo raparon para ponerle una vía, para ponerle suero, porque estaba un poco mal de salud en ese momento. Cuando le pusieron esa vía, si ustedes ven, en la piel se ven los patrones de las rosetas. Y eso es súper interesante. Estos animales que son negros, lo que tienen es mayor concentración de esas células y lo que en realidad son jaguares melánicos. Es como algo como decirle, no es exactamente así, pero es como cuando vemos una persona albina, en este caso pasa totalmente lo contrario, es un exceso de pigmentación y si ustedes le ponen atención a eso, pueden ver que el jaguar tiene los patroncitos de manchas con un tono más oscuro. Pero bueno, me salí un poco del tono, pero bueno, otra cosa que es súper interesante y eso es algo que se da en muy pocas partes del mundo es lo que es la depredación de tortugas marinas. Esto es súper interesante y generalmente si ustedes van caminando por un lugar como Playa Naranjo, Playa Nancite, en Tortuguero, que es muy común ver avistamientos de esto, usualmente lo que ven es esto, un rastro de algo que parece que se arrastró y se ven huellas de jaguar sobre esto. Si ustedes indagan más y caminan y son buenos rastreadores, van a encontrar algo como esto, que es una tortuga muerta. Esa tortuga, generalmente ellos tienen un patrón para depredarlas que es inicialmente, evolutivamente, ellos trabajan así. Ellos lo que hacen es, usualmente, a la cabeza. Una vez que se desarticula ya la cabeza, ya entonces ellos meten la mano y empiezan a comer la carne que está en el interior. Entonces, si vemos esto, nos podemos topar con cosas como esto. Estos son un grupo de cachorros que estaban depredando una tortuga junto a su mamá. Aquí quería mostrarles este video para que vieran un poco qué es lo que sucede. Esos son unos cachorros.
Bueno, esos fueron unas tomas de un colega impresionantes. Este fotógrafo se llama Alonso Sánchez, ese video lo tomó él, entonces ahí ustedes pueden ver un poquito de lo que pasa, este proceso ecológico que previamente les comenté, que es súper interesante, y además de eso tiene una función ecológica que va más allá de que simplemente depreden, porque realmente lo que hacen es trasladar un recurso marino a un ecosistema terrestre, pero esto lo vamos a comentar luego. Bueno, otra cosa que también nosotros hemos trabajado un poco, y modestia aparte, somos el único equipo en Costa Rica que ha trabajado con lo que es esto. En este caso trabajamos con lo que son capturas. Pues hemos puesto los primeros collares de telemetría satelital en el país, entonces los datos que hemos obtenido son súper interesantes y además de eso hemos aprendido mucho. Este es un tipo de jaula que se utiliza para capturarlos. Ahí si ustedes ven está la médica veterinaria, la doctora Hagnauer y su servidor. Aquí dentro de las cosas que hemos aprendido de estos animales es que, por ejemplo, vean este gráfico, si ustedes lo ven ahí, se ve como que los circulitos, el circulito rojo representa lo que es la no temporada de tortugas y el azul representa cuando hay temporada de tortugas marinas. Entonces, si ustedes pueden ver, prácticamente lo que pasa es, cuando hay temporada de tortugas, el 50% del rango de acción de estas especies se concentra en lo que son playas. Ven ustedes, Playa Nancite y Playa Naranjo. Cuando no está sucediendo esto, ellos se concentran más en las partes medias. Ahí esta parte donde ustedes ven acá es un bosque siempre verde. En un ecosistema como el del Parque Nacional Guanacaste, que es seco, ahí van a haber más recursos, que me refiero, van a haber más venados, van a haber saínos, y por ende los animales no son tontos, por eso es que ellos van a estar ahí. Y ese tipo de cosas son las que nosotros debemos entender, y además de eso, una vez que las comprendemos, debemos lograr, por así decirlo, ir más allá para poder ayudar a las autoridades a que establezcan mejores planes de protección o inclusive de manejo de los recursos, como les comenté. Esta es María, que usted la puede ver, esa es la hembra esta que yo les comenté que tenía un collar satelital. Nosotros marcamos 3 individuos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el rango de acción de este animal es de 88.8 kilómetros cuadrados. Para lugares tan pequeños, son áreas muy grandes. Si ustedes ven prácticamente un área protegida que tenga, por así decirlo, 110, 200 kilómetros cuadrados, es prácticamente un montón. Entonces, eso nos hace ver que hay una serie de interacciones sociales que ocurren entre ellos que se deben de entender. Y como les comenté previamente, hay otra cosa que es súper interesante, que digamos, la gente que estudia tortugas a veces se enojan porque los jaguares muchas veces depredan tortugas, lo cual es un proceso natural, no es que digamos yo llego y le digo al jaguar, ¿cómo haces esas tortugas porque me caen mal? No, en realidad es un proceso ecológico, dentro de la historia natural de estas especies ha ocurrido esa interacción, lo que pasa es que, como les digo, ahora las personas tienen la habilidad de tener cámaras trampa, posiblemente 70, 20 años no se tenía eso. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos permite entender mejor qué está pasando y si entendemos mejor qué está pasando, podemos cuidarlo y conservarlo. Entonces, yo aquí les quería comentar un caso muy poco con esta mini caricatura. Entonces, los jaguares depredan las tortugas, extraen un recurso que está en un ecosistema marino, se mueve un ecosistema terrestre y además de los jaguares, sopilotes, zorros pelones, inclusive otros pequeños mamíferos hacen uso de ese recurso. Entonces, si ustedes lo ven, se cumple como eso que les decía yo, es un proceso, son cadenas, y eso es lo que es importante en todo esto. Por ahí decía un científico muy remarcable que lo más importante para él es cuando se pierde un proceso, porque él dice, una especie usted lo ve que la especie se extingue, pero más allá de esa especie hay un proceso, y si ese proceso no se conoce o se pierde, el ecosistema pierde equilibrio y empezamos a ver todo lo que suele pasar. Lo interesante de esto es que
Muchas veces nosotros creemos de que como son especies de animales, están totalmente a un lado de lo que es, digamos, la convivencia nuestra. Entonces, no es así. Y lo que llega a suceder es que, digamos, todo está conectado en este planeta. Es una red muy intensa de procesos y si no lo cuidamos nosotros, en dado momento vamos a sufrir las consecuencias y son cosas como lo que estamos viendo ahora con esto del COVID, el monstruo del cambio climático que honestamente les digo, siento que es algo que se viene y viene feo y muchas veces no le estamos dando el peso que deba tener y eso va a afectar, primero va a afectar a las especies, ya estamos viendo consecuencias en humanos y eso eventualmente nos va a tener que hacer repensar mucho de los modelos que estamos actualmente utilizando. Pero bueno, entonces, como equipo de trabajo, muchas veces también tenemos estudiantes, colaboradores y personas, por eso somos un equipo grande. Y yo quería hablarles aquí, por ejemplo, estos son algunos de los estudiantes que colaboran con nosotros. Él es Miguel Chopin, es un estudiante del programa de maestría. Él trabaja con la interacción de tortugas y jaguares. Va a hacer una tesis muy linda en este tema. Aquí está Kevin Lloyd también, que trabaja con la parte de movimientos de coyotes. El año pasado capturamos 3 animales, los marcamos con collares de GPS. Entonces, ven, este tipo de información que generamos, aunque la gente dice que aquí en Costa Rica no se genera información de primer mundo, pues les digo, la información que hacemos en nuestro instituto, modestia aparte, es investigación que va sobre esa línea. Y la idea de esto es que nosotros al mismo tiempo les enseñemos a usar estas técnicas y creemos líderes en conservación, que esa es la idea de nosotros. Ahí está el estudiante Brian, que hizo un trabajo muy interesante con caballos y venados, por esto mismo que les hablaba yo del manejo que se da, pero en ciertas áreas. Entonces, él quería ver más o menos qué estaba pasando con esto y son proyectos súper interesantes y engloban muchas cosas. Algo interesante es que nuestro programa de investigación no se limita únicamente a jaguares, se limita a sus presas y mamíferos. Entonces, el enfoque que tenemos es este, de entender, tratar de ver cómo podemos armar ese rompecabezas ecológico para entenderlo y conservarlo. Pero bueno, ya que a punto de terminarles, quería decirles que es un grupo de trabajo y quería mostrarles aquí personas que posiblemente en algún momento ustedes las han visto, pero somos un grupo de trabajo y esa es una de las partes bonitas de hacer este tipo de cosas, que es tener un grupo sólido de gente que tiene pasión, que se comparte y que todos vamos en la misma línea.
Bueno, creo que más que todo eso era lo que les teníamos. Yo también de alguna forma quería agradecer también a las organizaciones que nos han permitido mantener este tipo de investigación, porque les cuento, son investigaciones muy costosas, muy importantes, y muchas veces obtener este tipo de fondos cuesta mucho. Entonces, creo que aquí quedaría la presentación y creo que, si no me equivoco, quedaría a la disposición del espacio de preguntas. Gracias, profesor. El profesor Víctor Montalvo Guadamuz, él obtuvo su bachillerato en Ciencias Forestales y la maestría en Conservación de Manejo de Vida Silvestre, ambas de la Universidad Nacional de Costa Rica, acá en nuestro país. Actualmente es candidato doctoral en el Departamento de Conservación Ambiental con Vida Silvestre y Cambio Climático en la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. Él ha trabajado en diferentes áreas de interés académicos como ecosistemas, distribución de organismos, específicamente con los organismos, procesos y patrones biológicos en carnívoros, presas potenciales y sus ecosistemas, todos ellos que se ven influenciados por factores ambientales como la variabilidad climática y otros factores. Además, ustedes van a encontrar dentro de su página científica una serie de publicaciones e investigaciones que realiza y se desarrollan dentro del área estratégica ecológica de las especies y ecosistemas de manejo silvestre. Los proyectos académicos que realiza actualmente son el monitoreo biológico del jaguar, del puma y de otros felinos. Y bueno, esta noche él accedió a donarnos parte de su tiempo para que nosotros, el guiado en medio de esta pandemia, tengamos la posibilidad de darle tiempo de calidad a este tiempo de ocio. El profesor Montalvo también pues accedió a darnos un poquito de tiempo para las preguntas audibles y agradecerles a las 107 personas que han estado conectadas hasta ahora en esta videoconferencia. Profesor, tenemos varias preguntas. Dentro de un ratito ya vamos a abrir el micrófono para las audibles. Sin embargo, tenemos preguntas principalmente acá en el chat y por supuesto en el canal de YouTube de ICETUR. Dice Leonel Potoy Rojas que en Nicaragua o amigos nicaragüenses le han comentado que comen iguanas, comen ibis, comen chocuacos, que comen boa constrictor también. ¿Qué opinión le merece esto, profesor? Bueno, ¿está el micrófono activado? Sí, señor, sí lo está. Ah, ok, perfecto. Bueno, mucho de lo que pasa con este tipo de felinos es que ellos en sí son depredadores oportunistas y piensen y deben pensar en esto. Generalmente lo que sucede aquí es un animal como un jaguar, generalmente lo que piensa es cómo puedo obtener la mayor cantidad de recurso energético con el menor costo. Entonces, por ejemplo, hemos visto casos de los jaguares depredando las tortugas pequeñas, la tortuga de tierra, la Rhinochemix, la Quinosternum, por ejemplo. Así que el hecho de que depreden reptiles no es algo que nos deba asombrar, es algo que es muy común, ya que comen iguanas, como lo dijo, se ha visto que han comido boas también, inclusive les cuento que ahora estamos haciendo una nota de un jaguar que se comió un delfín, por ejemplo. Sospechamos que el delfín probablemente encalló y el jaguar posiblemente lo vio y oportunísticamente se lo comió. Y nosotros encontramos todos los restos. Algo interesante de esto que se me quedó por fuera es que creo que ahí lo pueden ver bien. Quiero que ahí se ve mejor. Esto es un cráneo de un jaguar. Si ustedes pueden ver acá, esta parte que ven aquí ustedes son estos lóculos que ven acá en estas partes. Eso que ustedes ven ahí, eso alberga músculo. Entonces, como alberga músculo ahí, eso quiere decir que el jaguar es uno de los animales que tiene la mordida más fuerte en todo el mundo. Me refiero a eso, digamos, por el tamaño que él tiene, la presión es muy grande y eso se debe a esos músculos que alberga ahí, que le permiten, digámoslo así, prácticamente quebrar huesos, quebrar estructuras que otros animales no lo pueden hacer. Entonces, por eso es que los jaguares pueden explorar especies como reptiles, en ese caso, comerse una tortuga. Las boas y esto es algo que ya ha sido reportado, pero como les digo, no es nada raro. Bien, muchísimas gracias, profesor. Don Oscar Soto lo felicita por su conferencia, le da las buenas noches
Dice que es una excelente capacitación y muy buena información. ¿Será que nos puede dar un estimado en la actualidad de jaguares en Costa Rica y dónde está su mayor concentración por kilómetro cuadrado en el país? ¿Tiene usted esa información? Bueno, existen estudios de modelaje, porque les cuento, lo ideal aquí sería que toda la gente que tiene cámaras trampa, que eso es un sueño que tenemos nosotros, es como que toda la gente que tiene cámaras trampa las ponga y nosotros podamos hacer un censo continuo y al mismo tiempo consistente para que podamos obtener datos y en un año decir cómo hacen en México. En México ellos tienen eso y ellos dicen, en el 2020, para tal periodo vamos a hacer el censo y ellos van tirando un número. Aquí nosotros lo que tenemos son datos que vienen de modelaje y lo que se estima es que son como aproximadamente 500 para el país. No es algo, digámoslo así, que haya sido efectivamente probado en el campo, pero son números que si usted los oye suenan razonables. Y como les digo, hoy por hoy para nosotros creemos que el área que tiene, digámoslo así, la densidad de jaguares más alta en el país posiblemente es Guanacaste. Mucho de esto del parte de la restauración del bosque ha favorecido estas poblaciones, ya que las amenazas que enfrentan son tremendas. Entonces, en este sitio, no es porque sea Guanacaste y porque nosotros trabajemos ahí, pero ahí la gente, digámoslo así, el guardaparque es un guardaparque, pienso yo, poco ortodoxo, porque es un guardaparque que tiende a pensar en otras cosas, por ejemplo, en educación, restauración, y ojalá eso se hiciera en todo el país, que es súper importante. Entonces, muy probablemente sea por eso que las poblaciones ahí están más altas que en otros sitios. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta por acá. La hace don Víctor Arroyo. Más que una pregunta, es un comentario. Él está contando, bueno, que jaguar melánico negro que se veían las rosetas justo en el cruce de Navarrete y hacia Playa Naranjo. Donde está el portón, estaba cazando un cara blanca. Lo felicita también don Rubén de Viaje Bananero en Limón, en Tortuguero. Dice que le han comido 8 perros hasta ahora y que le ofrecieron unos collares con campanitas para anunciar y fluorescentes también, pero que nunca llegaron. ¿Esa posibilidad existe, profesor? Bueno, si ustedes saben, digámoslo así, ahora el MINAE tiene una unidad para atender este tipo de casos. Yo lo que le recomiendo a la persona que tiene este tipo de problemas es que los contacte, porque ellos tienen recursos y asesoran a la gente muy bien, digámoslo así, en este tipo de situaciones. Nosotros como universidad en este momento tenemos un papel de facilitadores, entonces a la fecha no estamos como trabajando tan fuerte como lo hicimos en un momento con la parte de ejecución, pero es muy importante que yo le recomiendo a esta persona que se ponga en contacto con las autoridades pertinentes porque ellos le van a dar asesoría y eventualmente este tipo de artefactos que le ofrecieron. Gracias, profesor. Lo felicita doña Juliana Vega, dice que le da una felicitación por su charla. Eh, nos comenta ella y nos habla aquí que si usted no cree que los felinos pueden verse afectados por este tipo de prácticas, vamos a ver si puedo ver un poquito mejor, como por ejemplo las cámaras trampa, al tomar una foto que despliegue un flash, por ejemplo, afecta su vista. Uh-huh. Bueno, nosotros generalmente, bueno, esto es algo que la gente siempre ha dicho, digamos, las cámaras estas son dispositivos que la idea es que, digámoslo así, traten de perturbar lo menos posible el animal. Nosotros usualmente lo que usamos ahora son unas cámaras que les decimos cámaras de LED negro, que es un LED que no tira flash, entonces los animales siempre lo detectan, pero no es ese flash que se tira y que el animal queda como ¿qué diablos pasó aquí? No sé, pero digámoslo así, el estrés que puede ocasionar un flash o una cámara de LED negro en realidad es muy bajo. Más bien algunas veces hasta los animales por algunas razones crean como una atracción a las cámaras trampa por algún motivo.
Bien, muchísimas gracias. Profesor, tenemos una pregunta o un comentario de Bismarck. Dice, el aumento del canal de Panamá impide la migración de jaguares de América del Sur y viceversa. ¿Es esto cierto, sí o no? Pues es una estructura, el canal de Panamá es una estructura que obviamente limita la movilidad de individuos. Mucha gente dice que los ha visto nadando y esa es una de las críticas más fuertes que se hace cuando la gente habla de este gran mapa de distribución a través de todo Centroamérica, que baja a Sudamérica, porque ahí tenemos una barrera natural y efectivamente eso va a afectar a las poblaciones, va a afectar el flujo de animales de un sitio al otro. Entonces, muchos dicen que se han visto nadando, algunos otros dicen que se han tomado medidas para favorecer estas poblaciones, pero eso es un tema, digámoslo así, que se las trae, porque ese tipo de estructuras generalmente perturban el comportamiento del animal, pero a lo que he escuchado con otros colegas, efectivamente se han visto en algunos momentos cruzando el canal. Algo que tienen que ver ustedes es que los jaguares son excelentes nadadores. O sea, es increíble, son nadadores y pescadores. Entonces, honestamente les digo que un jaguar cruce el canal no creo que represente un obstáculo muy grande si eventualmente ellos quieren hacer ese tránsito. Lo que aquí sí puede afectar también es que hay un constante tránsito de vehículos marítimos. Entonces, eso podría estresarlos y limitarlo, pero bueno, esas son cosas que suceden y pienso que sí se debe desarrollar más investigación, tal vez en esta parte. Gracias, profesor. Recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas audibles en cuanto abramos espacio para ello. Sin embargo, tenemos acá una pregunta de Armin Lil. Él pregunta, buenas tardes, o buenas noches en este caso. ¿Cuáles acciones se debería tomar cuando se encuentra uno con un jaguar? Bueno, esto es una parte muy interesante. Hay gente que tiende a alarmar a los demás con respecto a los jaguares. Si a mí me dices qué hacer cuando ve un jaguar, yo le digo, no saque su cámara, siéntese y disfrútelo, porque son momentos muy cortos y muchas veces si sacas una cámara o piensas hacer algo, hay que disfrutarlos. Generalmente la gente dice que existe como el mito de que el jaguar puede representar una amenaza para el ser humano y yo les voy a decir algo. Nosotros que los capturamos, digamos, es muy peligroso cuando estás en un proceso de una captura, porque un animal en una trampa es como cualquier otro animal o un ser humano. Llega a un nivel de estrés que lo único que le rige su comportamiento es la supervivencia. Pero generalmente, si es un animal libre, les aseguro que le tiene más miedo al jaguar a usted del que usted le tiene a él. Entonces, disfrútalo. Eso sí, no llegar a irrespetar el espacio del animal, que es lo que yo a la gente le insisto, principalmente a los colegas que hacen guiado, porque los animales, yo siempre les digo, hay que respetar al animal. Entonces, por ejemplo, si un animal, si ves un jaguar que está depredando una tortuga, puedes verlo, pero no sé, a unos 10 metros, una distancia prudencial, pero el problema es cuando vos llegas y te acercas mucho, ahí yo creo que es donde podemos, por así decirlo, ser propensos a un accidente y no porque los animales, porque un jaguar coma gente, no, es porque estamos estresando el animal y con eso hay que tener cuidado. Gracias, profesor. Tenemos un saludo que le hace Avesol River Sanctuary Pacuare, que lo está saludando y felicitándolo por su charla. Un Y saludo tenemos, para ellos. y tenemos una pregunta, Pedro Daniel Álvarez. Dice, ¿qué tanto jaguar hay en el Braulio Carrillo? Y profesor, una pregunta, ¿son más de altura o de... Ok, bueno, eso que dices es algo muy interesante. Si ustedes saben, los jaguares son felinos muy adaptables. Ellos pueden estar a alturas inclusive hasta de 3.000 metros sobre el nivel del mar y de igual forma pueden estar al mismo nivel del mar, como sucede en Guanacaste. Algo que tienen que tener aquí muy claro es que, digamos, son animales adaptables. Eso es muy claro, pero al mismo tiempo no es que se restringen específicamente a la altura o digámoslo así, o a las bajuras.
Gracias. Bien, pregunta, vamos a ver, disculpe. Don Pedro Daniel dice que es una magnífica charla, esta que usted está efectuando y se la agradece. Carolina Morales nos pregunta qué requisitos hay que poner o tener para poner las cámaras trampas en ciertas zonas. Gracias. Bueno, una de las cuestiones que yo le digo a la gente que es que, digamos, las cámaras trampas son una herramienta muy valiosa que puede hacer contribuciones muy importantes. Si ustedes quieren poner una cámara trampa para tener videos bonitos, es un punto válido y digámoslo así, no necesitan ningún diseño ni ningún arreglo específico. Si ya empezamos a hablar en términos de monitoreo o de recalcar información biológica, ahí sí ya debemos tener ciertos filtros, diseños de campo, que de eso ya demandaría, digámoslo así, un esfuerzo que va más allá, pero yo les digo a ustedes, si ustedes inclusive quieren poner una cámara trampa para tener un video bonito de un jaguar y tal vez mostrárselo a un cliente o tener algo ahí para que la gente vea más o menos qué es lo que sucede en un área, es una herramienta muy valiosa de conservación y educación que yo a la gente les digo que es muy interesante. Ahora nosotros trabajamos con un hotel y digamos, tenemos un convenio muy bonito, entonces, por ejemplo, nosotros les ayudamos a ellos con la parte científica, les ayudamos a que todo eso que ellos generen sea algo que pueda servir a la conservación y al mismo tiempo ellos mismos están generando un producto que se le vende al turista para que ellos vean lo que está ahí y además de ver lo que está ahí, es como un gancho. Entonces es muy bonito porque al fin y al cabo estamos como colaborando de una manera distinta. Nosotros aportamos la parte científica y ellos aportan la parte que les gusta, que es divulgación, que la gente entienda y al mismo tiempo ese ganchillo para jalar los clientes. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta desde la zona sur de la colega Sharon Alfaro. Pide ella que si se puede referir al tamaño o la diferencia de tamaño entre los jaguares de esta parte del mundo y los del Amazonas. Ok, ese es un tema muy interesante. Les cuento que cuando yo estuve en Brasil, yo estuve capturando con un equipo muy bueno que está ahí, de unos amigos, y recuerdo que una vez cayó un jaguar enorme, pero no, ese animal era un toro, un animal que pesó 110 kilos. Aquí los jaguares que hemos capturado nosotros generalmente han pesado 36, 40, 42 kilos, el más grande que hemos capturado. Y mucho de esto pensamos que está asociado a la cantidad de presas que tienen. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en Pantanal, que es uno de los lugares que tiene las densidades más altas, las presas son de mayor tamaño. Entonces, ustedes pueden ver, ellos depredan ganado, ellos depredan capibaras, depredan los yacarés, que son caimanes. Entonces, todo esto está muy asociado al tamaño de las presas que ellas tienen, evolutivamente hablando. A la fecha no hay como mucho estudio en esta parte de eso, de los tamaños, pero sí, o por ejemplo, si ustedes ven Belice, en Cobscoat Basin, hay jaguares, pero los jaguares son muy pequeñitos. Entonces, y si ustedes van a ver la cantidad de presas que hay ahí, digamos, la mayoría son presas de menor tamaño. Entonces, ese puede ser un factor que también está influyendo. Unos colegas me hablaban que hay un ecosistema en Brasil, en este momento no recuerdo el nombre, pero es como un bosque seco súper árido. Y ellos me decían de que ahí pasa algo similar a lo que se ve acá, porque vas al lado del Pantanal, donde ves esos animales enormes, y vas a otro sitio donde las presas son diferentes, son más pequeñas, pero al mismo tiempo los jaguares son más pequeñillos. Entonces, yo pienso que esto es algo que está más asociado al tamaño de las presas. Gracias, profesor. Tenemos una felicitación de don José Salazar. El colega y guía de turismo José Salazar lo felicita por su charla y le pregunta que si hay alguna forma de ser parte de la investigación como voluntario o como un colaborador. ¿Existe esa posibilidad? Pues sí, claro, hay muchas opciones. Ahora nosotros queremos ver si empezamos a trabajar más con guías porque no lo hemos hecho a la fecha, pero hay algunas cosas que tenemos en mente que en algún momento
probablemente vamos a tener que acudir a ustedes para que trabajemos en conjunto, porque los guías generalmente ustedes tienen un conocimiento de las áreas muy bueno y ustedes están constantemente en el campo. Entonces, si toda esa información que ustedes generan de avistamientos, de huellas, de todo eso, se pudiera sistematizar de una manera, se podría pensar en un programa de monitoreo ciudadano, algo así a largo plazo, y sería lindísimo. Les soy honesto, en este momento no estamos trabajando de esa forma, pero sí estamos a un futuro muy cercano realizarlo. Gracias, profesor. Lo felicita también don Eric Flores, colega nuestro, y dice que es verdad que muchos ganaderos están optando por meter búfalos entre su ganado como prevención, ya que estos por su bravura se atacan al jaguar. Es correcto. Bueno, no es como algo que sucede mucho. Esto a mí me da risa porque a veces hay gente que dice que esto es algo nuevo. Y no, esto de meter el búfalo es algo que ya se había iniciado en los 70s, pero por otros motivos. Algo interesante aquí es que, digamos, evolutivamente el búfalo tiene como una respuesta antidepredatoria. Si ustedes ven, ellos tienen unos depredadores naturales que eran felinos. Entonces, curiosamente, eso queda ya como en la historia natural, como lo graba, digámoslo así, en las especies, y son especies que eventualmente es correcto, tienen mayor habilidad de repeler un ataque. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes van a un lugar donde ya hay presencia de jaguares en una finca o eso, el ganado tiene un comportamiento muy interesante. Se agrupan, por ejemplo, usualmente los animales con cornamentas, los más viejos o experimentados, tratan de defender a los otros. Entonces, eso que le dicen del búfalo de agua es cierto, y evolutivamente ellos sí tienen ese comportamiento que puede repeler un ataque. Gracias, profesor. Tenemos otro aporte acá del profesor Fabián Castro. Él nos dice, ¿cómo podemos actuar en el caso de encontrar un jaguar con crías? De la misma forma que les dije que tienen que hacer, respetar la distancia del animal, no acercarse a las crías. Un animal con crías es algo muy peligroso. Y les cuento una anécdota que me pasó a mí una vez. Recuerdo que una vez iba yo caminando y vi una cría de un jaguar. Esto pasó en Guanacaste. Y donde la vi, yo estaba todo feliz viendo a la cría. Y de repente recuerdo que había una hembra, no era una hembra muy grande, pero donde ella me vio, nada más llegó, hizo como un rugido, me vio y se fue, como diciendo, quedito, no te acerques más. O sea, ahí es donde yo les recalco también esto, respetar la distancia del animal. Nosotros debemos respetar a los animales, y si eso sucede, es un paso enorme. Bien, muchísimas gracias. Pregunta don Humberto Hernández Ureña. ¿Es cierto que el jaguar es el único felino capaz de cazar en el agua? Bueno, hay otros gatos que también lo hacen, el famoso gato pescador, pero eso ya es en otros, en otros hemisferios. Lo que pasa aquí, digamos, es que el jaguar es bastante efectivo. Ellos inclusive, había visto una vez, por ejemplo, en Brasil, cuando estamos ahí, nosotros lo que utilizábamos era piraña para cebarlos, porque ellos naturalmente también les gusta comer piraña. Y ellos hay una técnica que me comentaban, yo nunca lo he visto, pero dicen que ellos cuando cazan es como que tiran saliva al agua, cuando el pescado va curioso ahí, de un zarpazo lo agarran y luego se lo comen. Vaya, qué interesante. Dice Joaquín García, colega nuestro, desde el punto de vista profesional, ¿qué aconseja el profesor, o sea, usted, profesor, a toda la comunidad guiado en favor de la conservación de esta magnífica especie? ¿Qué consejo nos daría para favorecer la conservación? Ok, si ustedes me dicen eso, yo lo que les digo es que no hay nada tan satisfactorio como ver un guía o una persona que, digámoslo así, que instruya a sus clientes o a la persona que esté guiando. Ya ahí ustedes están cumpliendo un valor muy importante y contribuyendo a la conservación. Y otra cosa también que yo les digo a todos es, respetemos las reglas. Yo sé que algunas veces algunos colegas son
son muy estrictos, pero algunos otros colegas del guiado lo que hacen es, como digamos, con tal de ganarse un tip, a veces se acercan más a un animal o lo molestan. Yo lo que les diría es que tratemos de respetar un poquito los animales en ese punto, saquemos provecho de ellos y eduquemos a la gente. Si educamos a la gente correctamente, yo siento que a un plazo, no sé, espero que más, ojalá fuera un plazo, a corto plazo, pero la gente empiece a cambiar un poquito sus actitudes hacia estos animales, porque en sí hay una serie de tabús muy grandes. Nosotros teníamos un proyecto que trabajamos con una gente que eran especialistas en educación. Entonces nosotros hacíamos la parte científica y ellos, como eran educadores, eran muy buenos divulgando los mensajes y todo esto. Y había una serie de mitos como este que ocurre de las mujeres embarazadas. También estaba que los felinos buscan a los chiquitos y todo ese tipo de situaciones que en realidad son irreales, pero la gente las ha transmitido, una, por así decirlo, algo, algo que no debe ser, son puros mitos, y llega un momento que la gente lo cree y por miedo, lamentablemente, muchos de estos animales los matan. Entonces, eso es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco y como les digo, el guiado en Costa Rica tiene mucho peso en esta labor. Gracias, profesor. Nuevamente el colega Eric Flores pregunta, ¿cuál es el tamaño promedio de ganado que ellos matan? ¿Novillos o terneros? Bueno, al menos lo que hemos visto nosotros, te cuento que es muy variable. Una vez recuerdo que yo había matado era en una finca en Guanacaste, tenían este ganado de carne, ¿cómo es que se llama? Un Angus. Era un animal que, no sé, pero ese animal podía pesar por lo menos 600 kilos, pero lo que hemos visto de los animales que mata usualmente son animales de menos de 200 kilos, pero sí es posible que pueda matar un animal grande. El mismo colega pregunta, ¿es cierto que puede abrir su mandíbula a 90 grados? 90 grados, ¿te refieres así? No, eso no es cierto. Si ustedes vean aquí el cráneo que yo tengo, esto que ustedes pueden ver acá está cubierto de músculo. Si eso fuera así, este animal podría hacer esto. Lo cual, si ustedes ven, ya prácticamente estos huesos que están aquí se salen del espacio donde deberían estar. Ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen una apertura bastante amplia, pero así, 90 grados, como si fuera un cocodrilo, ¿no? Dice que alguien, ya encontré el jaguar que se me había perdido, lo tenía el profesor. Bueno, don Rafael Méndez dice, buenas noches, en cuanto al inventario de jaguares que han realizado, se ha tomado en cuenta los estudios realizados en el Sur Alto por la Fundación ProCat, que tiene varios años de inventariar con cámaras trampa. Le agradezco mucho por este esfuerzo, por compartir con todos nosotros sus saberes. ¿Algún comentario de la Fundación ProCat? Ok, bueno, lo que hemos visto, ustedes saben que en esta temática hay muchos grupos trabajando dentro del país. Si eventualmente se diera la oportunidad de colaborar, sería una oportunidad muy bonita, pero a la fecha nosotros, digámoslo así, estamos como localizados en ciertas áreas de interés porque pensamos que esas son áreas críticas para estas poblaciones en Costa Rica. Gracias. Tiffany Céspedes le da las buenas noches, le agradece su charla y le pregunta, ¿cuál es el método más eficaz para recolectar información sobre la distribución del jaguar? Distribución del jaguar. Bueno, si me preguntas a mí, yo lo que te diría es que hay muchos métodos que nos pueden permitir entender esto. Pueden hacer entrevistas a la gente, inclusive hasta para entender la distribución espacial, cámaras trampa, telemetría, o sea, todas son técnicas muy caras, pero si me preguntas a mí, yo siento que lo más efectivo es simplemente una libreta y empezar a buscar huellas, conteos de huellas. Si ustedes lo ven, en sí los rastros y los índices tienen un valor muy alto. Lo que pasa es que muchas de las personas a veces no es igual de llamativo decir que vos andabas con una libreta recogiendo datos de huellas a que vos digas que fuiste a poner un collar de telemetría satelital que cuesta $5,000 o que estás usando cámaras trampa. Entonces,
eso recae mucho en la pregunta biológica que uno tenga que responder, el dinero que uno tenga y también el contexto, el lugar donde uno esté. Gracias. En el canal de YouTube, donde usted mantiene una audiencia de 60 personas, profesor, más las que están en la videoconferencia, eso hace casi 115 personas que continúan escuchándole y, bueno, poniendo atención a sus respuestas. Entre ellos, el colega Randall Osney, que le felicita por su charla, dice que es muy buena y cuenta que él ha visto 3 jaguares en Tortuguero. Además, Brian León pregunta si se ha capturado un video de algún jaguar comiendo cocodrilos o caimanes en Costa Rica. Disculpa, es que la parte de caimanes se cortó. ¿Me la podías Claro, repetir? claro, repetimos, no se preocupe. El colega, vamos a ver, don Brian León pregunta si, bueno, hemos visto videos de jaguares comiendo caimanes o cocodrilos en Sudamérica. ¿Tenemos algo parecido en Costa Rica? No es algo muy común, pero sí se da. Por ejemplo, hemos visto, había un caso de un jaguar que se comió un cocodrilo pequeño. Hay muchos reportes, pero a veces uno no sabe si son verdad o son mentira. Es casi como una leyenda que hay ahí en Guanacaste de un jaguar que dicen que era muy grande, que se estaba peleando con un cocodrilo para comérselo y que ahí los dos estuvieron ahí peleando por un gran rato, pero venimos a lo mismo que yo les comentaba. Los jaguares no son tontos y ellos generalmente lo que buscan es consumir o depredar presas que no represente un peligro. Un cocodrilo tiene, digámoslo así, una mayor facilidad para tratar de repeler un ataque, que eventualmente un jaguar podría resultar con una lesión. Con lo que es un caimán no, porque son de menor tamaño y además de que su mordida no es tan fuerte. Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que ver, pero sí es posible. Bien, pregunta al mismo colega Randall Obsney si usted sabe cuánto pernotan en cada lugar. Eso es una pregunta muy interesante y digámoslo así, es muy variable. No te lo podría decir así como tal al momento, pero es algo que varía de un sitio a otro, el ecosistema, la temperatura que hay. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros hemos visto es que los jaguares tienden a ser más activos cuando las presas tienen mayor actividad o inclusive en lugares donde la temperatura ambiental puede llegar a más de 30 grados y que eso afuera es como un infierno. Ellos prácticamente lo que pasan es echados a la sombra de un árbol o en una rama. Pero como le digo, todo eso tiene que ver mucho del ecosistema en el que se esté. La estacionalidad tiene un juego muy importante en los movimientos de los animales y su actividad, entonces es muy variable, no te puede decir como, no es como un A y un B que vos decís, este animal llega y está aquí descansando tanto tiempo, luego de eso camina una hora y se va aquí, no, es muy variable, pero generalmente sigue ciertos patrones. Pregunta al mismo colega si usted tiene alguna idea de si existe algún tipo de migración en el territorio nacional, por ejemplo, del norte al sur, de la zona baja a la zona alta, o sea, si eso es un movimiento que se repite año a año o es aleatorio. Bueno, recuerden algo aquí, digamos, cuando se habla en esto de migraciones y eso es algo como, es un término muchas veces mal empleado. Yo a la gente lo que le digo es que se habla de movimientos. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hay lugares que tienen, digamos, bloques de bosque continuos que inclusive llegan a partes altas y estos van bajando, están lo suficientemente conectados y llegan hacia las zonas de playa. Muchos de los animales, como ustedes lo vieron en las figuras que yo les enseñé, lo que hacen es que tienen movimientos estacionales. Entonces, si las tortugas, si estamos por ejemplo, en temporada de tortugas, los animales van a estar donde está la comida y si eventualmente no hay tortugas, pero hay chancho de monte, al menos como puede pasar en Guanacaste, que te digo, el sector Maritza, que es una parte más montañosa, es un bosque diferente a lo que es el de Bajura. Entonces, por ejemplo, allá hay más chancho de monte.
hemos visto que generalmente animales que hemos fotografiado en las playas se han logrado ver en esas partes altas y están relativamente cerca, porque estamos hablando que son 20, 30 kilómetros, y eso para un jaguar es nada. Claro. Nos felicita el señor Carlos Aceyup, guía legendario en este país. Muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. También pregunta don Leonel Potoy si los jaguares cazan con mucha facilidad los tapires. Bueno, eso, al menos la experiencia de lo que tenemos acá, sí los pueden depredar. Hace poco había unas fotos circulando en redes sociales de un jaguar, una foto muy bonita de un jaguar. Bueno, no es bonito porque el destino del animal que fue depredado no fue así, pero era de un tapir, estaba la carcasa y el jaguar estaba consumiéndolo. Aquí lo que hemos visto que sucede es que, digamos, cuando un jaguar llega y trata de depredar un tapir, generalmente estos animales, cuando sienten que algo lo está depredando, salen corriendo en la montaña y se llevan todo lo que hay. Entonces, imagínate un jaguar guindando de un tapir ahí, puede resultar con una lesión. Entonces, ellos aprenden y posiblemente por eso es que no es tan frecuente que depreden tapires, pero sí sucede. Nos cuenta la colega Rosalind Pérez, bueno, que ya no pudo ver jaguares en Corcovado, pero sí llegó a ver pumas. Y finalmente, don Gio Tours, don Giancarlo Granados, nos pregunta ¿cuál es la parte de Costa Rica donde hay más jaguares? Pero usted ya había contestado que era el Guanacaste. ¿Es correcto esa respuesta, profesor? Gracias. Bueno, en este momento estamos terminando básicamente las preguntas. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una más. Es de Andrés Badilla. ¿En qué nivel del bosque pasan la mayor parte del tiempo? Pregunta. ¿A qué te refieres? Bueno, la pregunta está un poco confusa, pero sí, generalmente un jaguar pasa en la tierra. O sea, la gente dice que que pasan en árboles. Un animal de estos usualmente lo que es está echado. Cuando no está forrajeando, generalmente lo que pasa es echado en el suelo, en la sombra de un árbol o en una rama. Bien, pregunta don Cristian Costas si ellos tienen, nos pregunta desde El Salvador, si ellos tienen el hábito de subirse a un árbol para comer su presa, como por ejemplo lo hacen otros felinos. Bueno, les cuento que nosotros hemos visto que los jaguares inclusive suben tortugas marinas a los árboles. Esto nos imaginamos que sucede porque puede haber competencia con otros animales, entonces es una forma de ellos asegurarse que no les quiten, digámoslo así, la carcasa que previamente depredaron. Bueno, nos confirma Andrés Badilla que sí, se refería a si en los árboles o en el piso. Yo hasta le contestó la pregunta perfectamente. Bien, recordarles a todos que si en algún momento lo desean, tenemos la posibilidad de hacer preguntas audibles. Basta con levantar su mano para que le podamos hacer las preguntas audibles al profesor. Caso contrario, lo que haríamos sería cerrar la videoconferencia porque en apariencia hemos contestado, bueno, el profesor ha contestado cerca de 36 preguntas, además de su charla, y pues en este momento no hay en el canal de YouTube ya más preguntas y tampoco en la videoconferencia. Les insistimos que existe la posibilidad de hacer preguntas aquí audibles, nada más levantando su mano o desconectando su micrófono para que el profesor Víctor Montalvo los escuche. Es el caso de don Eric Flores. Don Eric, ¿usted le desea hacer alguna pregunta al profesor? Sí, correcto. Buenas noches, Diego. Noches. Usualmente los encuentros entre felinos, por decirle así, en ejemplo en África, entre un león y qué sé yo, un leopardo, un chita, usualmente son encuentros que terminan siendo mortales, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso digamos, de un jaguar? Bueno, una vez vi un video de una carcasa, de una tortuga que era frecuentada por un puma y por un jaguar también, bueno, no al mismo tiempo.
obviamente el puma se veía más cauteloso que el jaguar, pero digamos, ¿qué pasa en eso, en este tipo de situaciones? El jaguar, por ser más grande, obviamente tiene más ventaja, entonces usualmente, ¿qué hace el jaguar? Lo mata, o sea, usualmente, ¿cuál es el comportamiento de ellos al tener competencia alimenticia? Muchas gracias. Ok, muy buena pregunta. Bueno, algo que tenemos que pensar aquí es esto, digamos, el hecho de tener una confrontación implica daño físico y un animal generalmente va a evitar eso. Eso es prácticamente como que yo llegue y diga, sí, es como que yo me le met, como que que tenga un problema y me meta a pelear con un boxeador. O sea, ya de antemano ya tengo las de perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Posiblemente yo lo que voy a hacer es evadirlo. Entonces, esa especie queda marginada. En esos casos, eso es lo que sucede. Es muy raro que, digámoslo así, que un animal como un puma llegue a pelearse con un jaguar. Generalmente lo que sucede aquí es que el puma usualmente queda marginado y él se desplaza. El jaguar sí podría eventualmente matar un puma. De hecho, hay evidencia en otras partes, creo que en Guatemala y en México había un par de casos donde unos investigadores habían encontrado un puma que al parecer lo había matado un jaguar. Pero esto en sí es muy raro. Recuerden que en la naturaleza lo que rige todo esto es la energía. Y nosotros lo que ocupamos es, pensando como un animal, es preservar el mayor porcentaje de energía. Entonces, piensen que una confrontación, una pelea innecesaria representa un gasto energético y eventualmente me puede implicar una lesión o, como decías vos, la muerte de un individuo. Entonces, ¿para qué un individuo se va a arriesgar a hacer esto? Mejor el individuo lo que hace es se desplaza. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de la colega Sharon Alfaro. Adelante, Sharon, con su pregunta. Buenas noches. Me gustaría saber si nos podrías compartir del estado de las poblaciones de jaguar en el sur del país. Y también me da curiosidad saber si los jaguares de la zona norte comparten territorio. Bueno, ellos no tienen fronteras, pero si pasan a Nicaragua, si sucede eso. Ok, bueno. Lamentablemente, la situación del sur, ahí el colega Juan Carlos Cruz, tal vez lo vieron en el video del equipo de trabajo, él ha hecho un trabajo muy arduo junto con el doctor Eduardo Carrillo y lamentablemente en el sur el pronóstico es un poco distinto, por así decirlo, porque aquí lo que está sucediendo es que hay problemas sociales muy grandes que están afectando el núcleo de OSA, que en este caso es el Parque Nacional Corcovado, y esto afecta a las poblaciones. Ahora hay cosas demasiado fuertes, por ejemplo, el narcotráfico, la cacería, la orería, que está volviendo a reactivarse más con todo esto del COVID, que la gente no tiene alternativas y lo que hacen es se van al parque a orear, y si están oreando, eso implica que están matando presas y eventualmente matan animales. Entonces es un problema muy complejo y creo que alguna de ustedes mencionó que había visto pumas en Corcovado. Pues esto les digo, ver pumas es muy lindo, pero esto, cuando ustedes ven un ecosistema que está desequilibrado, ustedes ven ese tipo de cosas. Por ejemplo, muchos guías allá que conocíamos se alegraban cuando veían pumas, pero realmente, más allá de alegrarse, el hecho de ver muchos pumas es algo alarmante, porque eso quiere decir que las poblaciones de jaguar están mermando y un depredador que es marginado está, por así decirlo, elevando sus abundancias. Entonces, esos son, digámoslo así, como esas luces que se prenden y es como, tenemos que ponernos las pilas y pensar en eso. Imagínense que les cuento que Juan Carlos hace como un par de años hizo un esfuerzo con cámaras trampa bastante grande. Se pusieron 250 cámaras en conjunto la universidad con otro conjunto de organizaciones, y los resultados que dieron de las poblaciones de jaguar fueron muy alarmantes porque fue peor de lo que nosotros esperábamos ver, y esto estaba muy asociado con la distribución de las presas. Justamente en los pocos sitios donde estaban ellos eran los sitios donde todavía habían presas. Entonces, en el sur sí, la cosa está un poco complicada, y el detalle de esto es que podemos llegar a un punto de no retorno y eso es donde hay que tener mucho cuidado.
Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta acá, el profesor Fabián Castro, es audible. Adelante, don Fabián. Buenas noches, ¿me escucha, digo? Sí, señor. Gracias. Profesor, si me pudiste indicar si existe en el país algún registro de algún ataque de jaguar hacia los humanos y si existe, cuántos se han dado, como en otros países que son atacados por otro tipo de felinos. Ok, mira, esto es algo que la gente, yo siempre les digo, la gente se alarma mucho y a veces se crean muchos mitos y se inventan cosas. Al menos en Costa Rica a la fecha no hay ningún reporte de un ataque confirmado de jaguares a humanos. Eso es algo que está ahí. En Brasil hay unos ataques, son, digámoslo así, de lo registrado oficialmente, son 1 o 2, y estos son casos muy aislados. Por ejemplo, uno de los casos, una de las muertes que parece que estaba ahí era un tipo que alimentaba al jaguar y al parecer era cazador, entonces parece que el animal como que un día él estaba en la tienda y lo sacó y lo mató, pero creo, eso digamos estaba a lo mismo que les digo yo, estás empezando a molestar a un animal de ahí, los animales reaccionan, entonces ese fue un caso. Otro caso era que yo conocí al señor, parece que el señor era un cazador y parece que encontraron una carcasa de un jaguar y ellos andaban con perros buscando al jaguar para matarlo. Y al parecer el animal le salió de repente y lo atacó, no lo mató, pero sí lo atacó. Entonces, ¿me entienden? Este tipo de ataques que están en Sudamérica son aislados y como les digo yo, se deben mucho a lo que es cuando las personas se abusan y empiezan ya a molestar a los animales. Entonces, como todo animal estresado, lo que va a hacer es defenderse. Aquí en Costa Rica no tenemos ataques y no creo que el jaguar represente una amenaza para el ser humano, porque si eso fuera, así les digo, posiblemente ya yo estaría muerto, lo cual no es cierto. Y ellos, digámoslo así, ellos son muy curiosos y te pueden ver y todo, y muchas veces ni tan siquiera sabes que puede estar un animal de estos a 3 metros tuyos. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profesor. Yo lo hice biólogo por error, pero el profesor Víctor Montalvo obtuvo su bachiller en ciencias forestales y su maestría en conservación y manejo de la vida silvestre, ambas especialidades, en la Universidad Nacional acá en Costa Rica. Actualmente es candidato doctoral en el Departamento de Conservación Ambiental con énfasis en vida silvestre y cambio climático en la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos de América. Además de sus investigaciones y publicaciones, pues hoy nos ha donado tiempo a nosotros acá al guiado con la intención de que usted como guía conozca un poco más acerca del jaguar, su estado de conservación y las investigaciones. Profesor, agradecerle enormemente la donación de su tiempo. Hay gente que está preguntando cómo contactarlo en caso de que usted desee dar esa información. Recordarles a todos que esta videoconferencia va a quedar grabada en el canal de YouTube para que usted la pueda observar, para que usted la pueda disfrutar. Inclusive si el profesor lo desea y puede dejar su número de contacto para que usted le haga las preguntas. Igual don Javier Blanco pregunta que si le puede dar los contactos para el tema del voluntariado, dice. Eso lo podemos hacer a través del canal de YouTube de ICETUR. Recordarles que sería fantástico que se suscriban para que les lleguen los videos de cada una de las videoconferencias de los especialistas que han estado donando su tiempo al guiado con la intención de que usted tenga tiempo de calidad en medio de esta cuarentena. Profesor, un mensaje final que nos ayude a todos a preservar el jaguar antes de cerrar la videoconferencia. Ok, no, yo quiero decirle a todos, como les dije, respetemos la fauna silvestre, tratemos de hacer nuestro mejor trabajo, tratemos de educar a la gente, que esa es una labor que ustedes hacen muy importante, y les digo que eventualmente ustedes son importantes aliados en la conservación y ustedes deben de tener eso muy claro, porque el papel que cumplen ustedes es muy importante. Gracias, profesor. El Salvador, México, Costa Rica, Perú y Panamá, perdón, y Nicaragua también. A todos agradecerles enormemente las 115, 116 personas que estuvieron conectados con nosotros. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Ok, buenas noches y muchas gracias.
Gracias.